El aire en la sede del Partido Socialista Obrero Español, PSOE, estaba tenso. La noticia se había desparramado rápidamente por los pasillos, y los murmullos se multiplicaban conforme los minutos avanzaban. Las redes sociales ya estaban al rojo vivo. García Paje, el presidente de Castilla-La Mancha y uno de los pesos pesados del partido, había lanzado un bombazo: Sánchez es un mentiroso. La noticia no solo generaba conmoción dentro del PSOE, sino que también sacudía los cimientos del panorama político español. Para muchos, lo que parecía impensable había sucedido. García Paje, uno de los grandes aliados del presidente del gobierno, había dado la espalda a Pedro Sánchez. El anuncio lo hizo sin tapujos, sin pelos en la lengua, en una rueda de prensa que, para sorpresa de todos, era inesperada. No fue un acto preparado, sino una decisión tomada sobre la marcha. Los periodistas no sabían muy bien cómo reaccionar. Algunos intentaron hacer preguntas a García Paje, pero él estaba imparable. No solo había acusado a Sánchez de mentiroso, sino que exigió su dimisión, sin esconder su desaprobación. Era evidente que algo había cambiado en el seno del PSOE, y la situación estaba más que tensa. La relación entre Pedro Sánchez y Emiliano García Paje había sido, hasta ese momento, una de las más sólidas dentro del partido. García Paje, hombre de la vieja guardia socialista, siempre había sido un firme defensor del liderazgo de Sánchez, incluso cuando las aguas del PSOE se agitaban y los críticos alzaban la voz. Pero esa lealtad había llegado a su fin, y las palabras de García Paje eran un reflejo claro de ello. A lo largo de su carrera, García Paje se había caracterizado por su pragmatismo político. Había logrado mantenerse a flote en la compleja política castellano-manchega, donde las alianzas eran fundamentales, pero también había sabido manejar su imagen como un político cercano a la gente, que entendía las necesidades de su comunidad. Sin embargo, su discurso frente a los medios de comunicación esa mañana desbordó cualquier expectativa. «Es un mentiroso», repetía sin cesar, mientras sus ojos reflejaban una rabia contenida, como si toda la frustración acumulada durante años hubiera encontrado finalmente una vía de escape. En ese preciso momento, la figura de Pedro Sánchez, hasta entonces considerada invulnerable dentro del PSOE, comenzaba a desmoronarse. La dimisión que García Paje exigía no era una solicitud ligera, sino una advertencia de que las cosas dentro del partido estaban a punto de cambiar. Y no solo eso. García Paje apuntaba directamente a la gestión de Sánchez al frente del gobierno, criticando su falta de transparencia y acusándolo de mentir no solo a los miembros del PSOE, sino también a la sociedad española en general. La referencia al mentiroso no era casual. Desde que Pedro Sánchez asumió la presidencia del gobierno, había sido objeto de diversas controversias y acusaciones de opacidad. Muchos de sus detractores dentro del PSOE y fuera de él señalaban sus promesas incumplidas, sus cambios de postura y, sobre todo, su forma de gobernar bajo una imagen de consenso que, según algunos, solo existía en la teoría, pero no en la práctica. Para García Paje, esa fue la gota que colmó el vaso. La crítica de García Paje no solo se centraba en la figura de Sánchez, sino en todo un sistema de funcionamiento dentro del PSOE que, según él, había dejado de ser el que alguna vez conoció. Un sistema que había permitido a Sánchez mantenerse en el poder a costa de lo que fuera, incluso si eso significaba traicionar los principios fundacionales del partido. Y lo peor, según García Paje, es que muchos dentro del PSOE habían sido cómplices de esa dinámica. No se puede seguir con un presidente que no es honesto con su gente, sentenció con firmeza. Lo que parecía una intervención aislada comenzó a tomar una dimensión mucho mayor cuando otros miembros del PSOE, sorprendidos por la valentía de García Paje, empezaron a alzar la voz. Algunos apoyaban sus palabras, mientras que otros trataban de suavizar la situación, temerosos de lo que podría desencadenarse. Pero lo cierto es que la ruptura dentro del PSOE era más evidente que nunca. Los enfrentamientos internos, que durante mucho tiempo habían estado soterrados, estaban saliendo a la luz.
Era un claro reflejo de que la unidad interna del Partido Socialista estaba quebrada y que las piezas del tablero político comenzaban a moverse con una fuerza que no se veía desde hace tiempo. La tensión aumentó cuando García Page, en un gesto casi de desafío, expresó que, de no producirse una dimisión inmediata de Sánchez, él mismo tomaría medidas. La democracia dentro del PSOE debe prevalecer, afirmó, dejando en el aire la posibilidad de que otros miembros del partido siguieran su ejemplo y presionaran por un cambio de liderazgo. A medida que sus palabras se filtraban a los medios, la política española vivió horas de incertidumbre. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, reaccionó rápidamente. Ante el aluvión de críticas, salió a la palestra para defender su gestión, asegurando que su trabajo al frente del Ejecutivo había sido impecable. Sin embargo, no pudo evitar sentir la presión que se acumulaba sobre él. La acusación de mentiroso, proveniente de alguien de su propio partido, era un golpe duro, difícil de ignorar. A pesar de sus esfuerzos por mantenerse firme, la semilla de la duda ya estaba sembrada. Las llamadas a su dimisión, lejos de desvanecerse, aumentaban. El ambiente en el PSOE se volvió cada vez más volátil. Los apoyos que Sánchez había disfrutado hasta ese momento empezaron a decaer. Mientras tanto, García Page se consolidaba como una figura de resistencia dentro del partido, un líder que se atrevía a decir lo que muchos pensaban pero no se atrevían a pronunciar en voz alta. Los periodistas, que al principio pensaron que su crítica era un desliz, pronto comprendieron que la dimisión de Sánchez ya no era una posibilidad remota, sino una exigencia concreta que ganaba terreno rápidamente. La cúpula del PSOE se reunió de urgencia para tratar la crisis interna. Muchos de los presentes eran conscientes de que lo que estaba sucediendo tenía implicaciones mucho más profundas de lo que parecía a simple vista. Si García Page se mantenía firme en su postura, podría convertirse en el catalizador de una serie de movimientos que cambiarían la historia reciente del partido. La situación era crítica. El futuro de Sánchez como líder del PSOE pendía de un hilo. En los días siguientes, el tema ocupó todos los titulares. En la calle, el comentario político predominante era el enfrentamiento entre Sánchez y García Page. En las mesas de debate, los analistas intentaban desentrañar las motivaciones del presidente de Castilla-La Mancha. ¿Qué lo había llevado a dar ese paso tan arriesgado? Algunos especulaban que García Page había llegado al límite de su paciencia tras años de sentir que Sánchez lo había ninguneado. Otros argumentaban que se trataba de una jugada estratégica, una maniobra para posicionarse como el líder emergente dentro del partido. Sin embargo, había quienes pensaban que García Page simplemente estaba defendiendo sus principios y su visión del PSOE. El clima político en España nunca había sido tan incierto. La fractura interna del PSOE abría las puertas a nuevas alianzas, a la búsqueda de nuevos liderazgos y a una reorganización del espacio político. Mientras tanto, García Page continuaba su discurso desafiante, sin titubeos. El PSOE no puede seguir en manos de un mentiroso, repetía, con la certeza de que no iba a dar marcha atrás. Para él, el futuro del partido estaba en juego, y la única forma de salvarlo era con un cambio de liderazgo que trajera consigo una verdadera renovación. La trama que se desarrollaba entre estos dos pesos pesados del PSOE se convirtió en un tema de conversación obligado en todos los rincones del país. Sin embargo, la respuesta definitiva aún estaba por llegar. El eco de las palabras de García Page resonaba por todo el país, y su mensaje de condena hacia Pedro Sánchez parecía multiplicarse a medida que pasaban las horas. Nadie podía prever que ese día, que parecía ser uno más en la rutina de la política española, se transformaría en un hito en la historia reciente del PSOE. Los periodistas que se encontraban en la rueda de prensa no sabían cómo reaccionar ante semejante declaración. Las cámaras estaban en constante movimiento, y los flashes brillaban de forma frenética mientras García Page, impasible, continuaba con su discurso. La rueda de prensa, inicialmente programada como un evento rutinario, se había convertido en un campo de batalla verbal. En los primeros minutos,
muchos creyeron que García Paje simplemente iba a abordar cuestiones administrativas de su región. Sin embargo, sus primeras palabras dejaron claro que el tema de la jornada no sería otro que Pedro Sánchez y su liderazgo. La sorpresa no solo fue por la gravedad de sus acusaciones, sino también por el tono con el que las hizo. No había lugar para la ambigüedad en su discurso. García Paje fue directo, tajante y claro. No se anduvo con rodeos. Algunos de los asistentes a la rueda de prensa trataron de suavizar la situación. Un periodista preguntó si consideraba que sus palabras eran excesivas, o si existía alguna posibilidad de reconciliación con Sánchez. García Paje no titubeó: no estoy aquí para suavizar nada, ni para dar lecciones de cortesía política. Estoy hablando de principios. No se puede liderar un país siendo un mentiroso. Las mentiras tienen patas cortas, y los que las propagan deberían dar un paso atrás. Su tono grave y la seriedad con la que habló dejó claro que no se trataba de una rabia momentánea, sino de una postura firme que parecía haberse gestado durante un largo periodo. El ataque a Sánchez no fue solo por las mentiras. García Paje denunció lo que consideraba una gestión opaca y errática, acusando a Sánchez de tomar decisiones sin consultar a los suyos y de ignorar a las bases del partido. Para él, el PSOE ya no representaba lo que había sido en sus mejores tiempos. Durante años, García Paje se había mantenido en el seno del partido como uno de los mayores valedores de la unidad, defendiendo el proyecto socialista en todos sus rincones. Pero lo que estaba ocurriendo bajo la dirección de Sánchez, según él, era algo completamente distinto. A sus ojos, el partido estaba a la deriva, atrapado por la manipulación y la falta de transparencia. La acusación de traición no era solo política, sino también personal. Con cada palabra, García Paje desmantelaba la fachada de consenso que Sánchez había construido a lo largo de su mandato. No solo le acusaba de mentir, sino también de abandonar los valores fundamentales del partido. De acuerdo con García Paje, Pedro Sánchez había comenzado a desmantelar las bases históricas del PSOE, aquellas que lo habían convertido en un pilar de la política española. En su lugar, había erigido un partido de compromisos a corto plazo y de decisiones interesadas que, en su opinión, solo servían para mantenerlo en el poder. La sorpresa en el rostro de los periodistas fue evidente. Los gestos de asombro y confusión se leían en sus caras mientras trataban de procesar lo que estaban escuchando. La pregunta que rondaba en sus mentes era clara: ¿qué había llevado a García Paje a romper con Pedro Sánchez de esa manera tan tajante? La respuesta no estaba en el aire, necesitaba ser desentrañada. Aunque muchos en el PSOE conocían la postura crítica de García Paje en temas como la gestión territorial y las políticas económicas de Sánchez, nadie esperaba que sus diferencias se transformaran en un ataque tan directo y feroz. Sin embargo, las razones de García Paje para llegar a ese punto no eran tan simples como una mera discrepancia política. Durante años, había estado en primera fila, observando cómo Sánchez consolidaba su poder dentro del partido a través de maniobras que, para él, eran cuestionables. La falta de consulta interna, la marginación de voces disidentes y las promesas rotas que afectaban tanto a la estructura del partido como a la gestión pública habían sido solo algunos de los factores que minaban la relación entre ambos líderes. Pero lo que realmente colmó la paciencia de García Paje fue la sensación de traición personal. Había sido un aliado leal de Sánchez, y esa lealtad había sido puesta a prueba en múltiples ocasiones, pero siempre había preferido mantener la unidad por encima de sus propios desacuerdos. Sin embargo, a medida que los problemas internos se acumulaban, García Paje comenzó a percibir una desconexión creciente entre su visión del PSOE y la de su líder. Más que un simple desacuerdo, se trataba de una pérdida de confianza que, con el tiempo, se fue haciendo insostenible. Las políticas de Sánchez, desde la gestión del gobierno hasta sus estrategias de comunicación, no solo lo habían decepcionado, sino que lo habían llevado a la conclusión de que el futuro del PSOE necesitaba un cambio de rumbo. La guerra interna que acababa de estallar no era solo un asunto de política, sino también de identidad. García Paje sentía que,
En el momento en que Pedro Sánchez asumió el liderazgo del gobierno, el PSOE había dejado de ser el partido de la unidad y la transparencia para convertirse en un vehículo para sus propios intereses. El desdén por las bases, la falta de diálogo con las regiones y la percepción de que las decisiones eran tomadas a espaldas de la militancia le resultaban cada vez más insostenibles. En la rueda de prensa, García Page mencionó la traición como uno de los puntos centrales de su crítica. Sin embargo, también dejó entrever que no solo se trataba de una cuestión de falta de ética política, sino de un desencanto profundo con la manera en que Sánchez había gestionado las expectativas del partido. Cuando uno asume el liderazgo de un partido como el PSOE, debe ser consciente de que está representando algo mucho más grande que su propia figura. No se puede hacer política solo pensando en uno mismo. Se trata de un proyecto colectivo, de un esfuerzo por construir una sociedad más justa. Y eso, Pedro, tú lo has olvidado. Así lo dijo, en un tono tan firme que se entendía que no era solo un reproche, sino una despedida. En los días que siguieron, varios miembros del PSOE se mostraron sorprendidos por la magnitud de la ruptura. Algunos intentaron minimizar la importancia de las palabras de García Page, argumentando que eran un episodio aislado. Pero otros, más cercanos a la figura del presidente castellano-manchego, reconocían que la situación era mucho más grave. Al final, el conflicto no solo era una disputa sobre el liderazgo de Pedro Sánchez, sino también una batalla ideológica dentro del partido. García Page había trazado una línea divisoria clara entre lo que consideraba un proyecto de izquierdas legítimo y lo que, para él, se había convertido en una estrategia de poder personalista. El futuro del PSOE parecía pendiendo de un hilo. Las conversaciones sobre la posible dimisión de Pedro Sánchez no se detenían. Y aunque él trataba de mantener su postura firme y de controlar la narrativa, el daño ya estaba hecho. La fricción dentro del partido era palpable, y los días venideros prometían ser aún más intensos.